Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 9. Los días martes hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, versículo a versículo, y hemos ido así avanzando hasta el capítulo 9, donde ahora nos encontramos y donde vamos a leer la palabra del Señor. Bien, si lo tiene listo, leamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versículos 36 y 37, que nos dicen: luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, estos versículos donde el Señor Jesús nos habla acerca de lo importante que para Él son los niños. Este Evangelio de Marcos enfatiza bastante la relación del Señor Jesús con los niños, porque esto que acabamos de leer es una de dos menciones que aparecen en el Evangelio de cómo Jesús tenía su corazón abierto, y esto lo llevaba a poder desarrollar ante las personas ciertos gestos en donde él evidenciaba el aprecio que tenía hacia los niños. Probablemente, hermanos, cuando nosotros vemos este tema de los niños desde nuestra condición actual del siglo XXI, y vemos ese gesto de Jesús, que aquí en este caso dice que abrazaba a un niño y que lo ponía como un modelo ante sus discípulos. Y luego vamos a ver cómo en otra ocasión Jesús también recibía a los niños, y ahí dice que no solamente los abrazaba, sino que también ponía sus manos sobre sus cabezas y los bendecía. Entonces eso, repito, visto desde nuestra óptica actual, nos parecería como un gesto tierno y como una actitud simpática del Señor Jesús hacia los niños. Eso es lo que pensaríamos ahora, que Jesús era alguien que tenía sensibilidad, que tenía cierta capacidad de expresar cariño y afecto, en este caso por los niños, porque así lo vemos ahora como un tema de ternura, y ciertamente así es, pero en la época actual. Recordemos que lo que aquí se nos está relatando son acontecimientos que ocurrieron en el siglo primero de nuestra era. Y en esa época la idea que se tenía acerca de los niños y de las niñas era muy diferente a la que se tiene hoy en día. En la época de Jesús, los niños no tenían ningún valor, no se les apreciaba, lo cual no significa que los padres no querían a los hijos. Ya voy a explicar luego eso. Pero lo que estoy diciendo es que no se valoraba a los niños como que si fueran seres humanos, porque no había una reglamentación legal
que pusiera a los niños en una condición semejante a la de los adultos. Y eso obviamente, las leyes, hermanos, de cualquier sociedad, de cualquier país, son el reflejo de su cultura. Lo que una sociedad o una comunidad considera importante, le lleva a emitir leyes que protegen eso que consideran importante. Pero lo que no consideran importante, entonces no hay leyes que se emitan para proteger eso, porque precisamente no se le considera importante. Y ese era el caso de los niños. A los niños se les consideraba que eran seres humanos, pero la idea es que eran seres humanos imperfectos. ¿Y por qué ellos creían que los niños y las niñas eran seres humanos imperfectos? Pues bien sencillo, simplemente porque nosotros nos movemos en un mundo de adultos. Aún hoy en día, cuando los conceptos acerca de la niñez han cambiado, ya no se diga en el siglo I, donde se tenían conceptos bien diferentes que son los que estoy tratando de exponerle. Entonces, como todo se veía desde la perspectiva del adulto, la idea era que los niños eran imperfectos porque no podían hacer lo que un adulto podía hacer. Y esto era así, hermanos, y sigue siendo así siempre que hay un niño y que hay un adulto y se les compara en cualquier aspecto. Un aspecto, por ejemplo, es el área física. Un adulto es capaz de mover, por ejemplo, un mueble como este, levantarlo, trasladarlo de un lugar a otro. Pero un niño no sería capaz. Si viene un niño pequeño y entonces él puede hacer todo su esfuerzo por tratar de mover este mueble o cualquier otro, y no lo va a poder lograr. Entonces, como no lo lograba, el adulto de ahí sacaba la deducción que ese niño era imperfecto. Y eso es evidente, que los niños no tienen la fuerza que un adulto pueda tener. Pero también ellos lo veían desde el punto de vista intelectual. Ellos no entendían por qué un niño no podía entender que 2 más 2 son 4, por ejemplo. Estoy hablando de un niño pequeño, ¿verdad? Que un preescolar. Y para el adulto, usted sabe que dice, bueno, 2 más 2 es lógico, es 4. ¿Qué dificultad hay en eso? Para el adulto no la hay. Pero para el niño, como esos ya son conceptos abstractos, las matemáticas son conceptos abstractos. Por eso usted recuerde cuando nos comenzaron a enseñar a sumar, no lo hacían de manera abstracta. Los profesores o señoritas que a usted le enseñaron a contar, a sumar, a multiplicar, no le enseñaron así abstractamente diciendo 1 más 1 es 2, porque eso el niño no lo entiende. Entonces, ¿qué hacían? Que ponían, por ejemplo, dibujos de manzanas y decía, bueno, o de naranjas, ¿verdad? Si tengo una naranja y tengo otra naranja más, ¿cuántas naranjas tengo en total? Pero fíjese, ahí no está hablando de números, está hablando de objetos. Pero como el objeto, eso no es abstracto, sino que es real. Una naranja tiene forma, tiene color, se puede tocar. Entonces, al niño le resulta más fácil entender que si tiene otra naranja y luego otra más, entonces tengo 2. Pero de ahí viene ya el maestro y tiene que enseñarle que esa naranja se puede representar como un número, que es una rayita, el número 1. Y la otra naranja, como es otra naranja, se puede representar con otra rayita. Entonces, esos números 1 ahora representan a la naranja, pero también puede representar al limón, al aguacate, a la casa,
a las personas, sillas, lo que uno quiera. Puede estar representado por esa misma rayita, pero siempre una más una será dos. Y así es como el niño va aprendiendo. Entonces vea cómo esto que yo le estoy explicando es lo que hoy en día se llaman los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque así es como todos aprendemos, a través de procesos. Y estos procesos se acoplan a la edad que el niño o la niña pueda tener. Ahí es donde entra ya el aspecto pedagógico. Y es el buscar los procesos de enseñanza y aprendizaje adecuados para las condiciones y edades que los niños y niñas que están aprendiendo les son los propios o adecuados. Hoy nosotros sabemos eso, pero en la antigüedad ellos no lo sabían. Ellos no sabían que el cerebro humano va en un progreso constante. Y lo primero que el cerebro hace es aprender a aprender. Y va desarrollando sus capacidades hasta que llega un momento en que es capaz de elaborar grandes abstracciones, grandes procesos analíticos, pero como resultado de una formación que se ha dado a lo largo de años. Eso lo sabemos hoy, vuelvo a repetir. O sea, lo que estoy diciendo a usted le hace mucho sentido. Usted sabe que no es un disparate el que estoy diciendo, sabe que no es un invento, sabe que así son las cosas. Pero en el siglo primero no se sabía. Y entonces la gran pregunta era, bueno, ¿y cómo es que este niño, esta niña no entiende que 1 más 1 es 2? ¿Por qué no entiende? Entonces trataban de forzar para que el niño o la niña aprendiera y no aprendía. Claro, todos se daban cuenta que el niño o la niña no era capaz de entender cosas que el adulto sí comprendía y podía procesar. Entonces, como eso ocurría con todos los niños y todas las niñas, llegó un momento en que ya ellos ya no insistían en que el niño o la niña aprendiera, porque sabían, sin saber por qué, pero sí sabían que esos niños no iban a aprender. Entonces, la idea que se manejaba es que ellos eran algo así como enajenados mentales. Así se les consideraba, como que ellos tenían algún tipo de problema mental que les impedía aprender. O sea, no se ponían a pensar que era una cuestión muy propia del crecimiento y del desarrollo. No lo sabían. Entonces simplemente los tomaban como seres humanos imperfectos por sus capacidades físicas limitadas en relación al adulto y por sus capacidades intelectuales también menores y siempre en relación, menores en relación al adulto. Entonces los niños no tenían valor porque no se les consideraba humanos. Y como no se les consideraba humanos, o sea, sí se les consideraba humanos, pero imperfectos, dije ya, como enajenados, como algo así como dementes, ¿no? Solo había una cosa, y es que todo el mundo sabía que esa demencia o esa enajenación se les quitaba con el tiempo. Esa era la esperanza. Que cuando ese niño fuera creciendo y llegara a los 12, a los 13, a los 16, a los 18 años, entonces ya iba a comenzar a entender cosas porque ahora ya se estaba convirtiendo en adulto. Entonces decía, bueno, qué bueno que se curó. Entonces, ¿cuándo era que las personas adquirían valor? Cuando alcanzaban la vida adulta, es decir, cuando dejaban de ser niños. Pero mientras eran niños, entonces no se les apreciaba como seres humanos completos. Como no eran seres humanos completos, sino que eran vistos como de segunda categoría, los niños ocupaban la escala más baja
dentro de la sociedad estaban al lado de los esclavos. Y usted sabe que el esclavo no tenía ningún derecho. Es más, si un hombre mataba a un esclavo, eso no se consideraba un asesinato, porque el esclavo era de su propiedad. Es como que si usted comprara un pollito y lo cría hasta que se llega a convertir ya en un pollo grande. Es suyo, usted lo compró, usted lo crió. Entonces, cuando ya está grande, si usted quiere, mata el pollo. En realidad para eso lo crió, ¿verdad? Para un día hacer sopa de pollo, ¿no? Entonces, pero cuando lo hace, usted no está cometiendo ningún delito. Nadie dice, es que esa persona asesinó al pobre pollo. O sea, es cierto que lo mató, pero eso no es delito porque es suyo. Lo mismo era con los esclavos. Como eran de propiedad de las personas, podían hacer lo que quisieran con ellos. Y podían matarlo y eso no se consideraba asesinato, aunque era un ser humano el que estaban matando, pero no se consideraba un asesinato. Pero si usted mataba a una persona que fuera libre o que fuera esclavo, pero no suyo, no de su propiedad, eso sí era delito. Entonces, como dije que los niños socialmente estaban en la misma escala de los esclavos, entonces significa que los niños no tenían derechos y los padres podían deshacerse de sus hijos, ya sea matándolos, lo cual muchos hacían, y nadie les castigaba como que si eso fuera un asesinato, porque no lo consideraban así. Fíjese, eso era tan real que en la Biblia misma, Pablo, que es el apóstol y es cristiano y está creciendo dentro de la fe, pero en Gálatas, en el capítulo 4, me parece que es el versículo 1, Pablo dice que el heredero, o sea, es el hijo de un hombre que tiene posesiones y que por lo tanto va a heredar la herencia de su padre. Pero dice que mientras el heredero, fíjese, mientras el heredero, dice, es niño, en nada se diferencia del esclavo. ¿Ya ha leído ese pasaje? ¿Le suena, verdad? Casi estoy seguro que está en Gálatas 4:1. Lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo un apóstol, lo está diciendo un creyente. Pero mire lo que está diciendo: que el niño, mientras es, o sea, que el heredero, perdón, mientras es niño, en nada se diferencia del esclavo. Es que eso era lo que en la sociedad grecorromana, que es la que imperaba en todo el área donde se escribió el Nuevo Testamento, así se veían los niños, que no eran objeto de derechos. Pablo lo está diciendo, en nada se diferencia del esclavo. Podía ser el hijo del patrón, podía ser el heredero, pero mientras fuera niño no tenía más derecho que un esclavo. Y por eso es que había padres de familia que literalmente mataban a sus hijos. ¿Por qué los mataban? Por varias razones. Una era porque querían mantener limitado el número de su familia, no querían tener una familia muy numerosa. Otra razón era porque nacía una niña, y si los niños eran tenidos casi como nada, las niñas les iba todavía peor. Entonces lo que hacían era que simplemente les mataban, y ni siquiera tenían que esconderse para hacer eso, porque no era delito. ¿Por qué no era delito?
Porque ahí lo está diciendo Pablo, porque en nada se diferencia del esclavo. Era como alguien que mataba a su esclavo. Si es su propiedad. Si usted quiere matar la vaca, que es suya, y luego toda la carne de esa vaca tirarla a la calle, es su decisión, si es suya. Y nadie le va a decir nada. A lo sumo la gente va a decir, bueno, qué loco ese, ¿verdad? Que crió la vaca y luego la mata y se deshace de ella. Lo mismo era. El niño no tenía derecho. Otros lo que hacían era que ni siquiera se tomaban la molestia de matarlos, sino que lo que hacían era que los arrojaban a los basureros. Y ahí quedaban los niños y las niñas llorando. Si nadie se interesaba en recogerlos, los niños tarde o temprano morían ahí. Porque un basurero no es el mejor lugar para que un niño pueda sobrevivir, sobre todo sin cuidado ninguno. Pero a veces había personas que los recogían, pero no los recogían ni por piedad, ni porque les conmoviera el corazón, sino que los recogían para criarlos, para que cuando ya estuvieran grandes, cuando se les hubiera quitado la enfermedad que se llamaba niñez, poderlos vender como esclavos. Entonces, para eso los recogía. Es como que si usted se encontrara un pollito en la calle, ¿verdad? Y así pollito no sirve ni para sopa, ¿verdad? Pero a usted se le ocurre, no, me lo voy a llevar y lo voy a criar, lo voy a maicear, como decimos, para que crezca, y entonces o lo vende o se lo almuerza un día. Así podían recoger a los niños o a las niñas de los basureros, los criaban, y cuando ya alcanzaban valor como adultos, entonces se vendían como esclavos. Y era un negocio, era como una inversión. Igual que las personas que hoy pueden criar pollo, conejo o qué sé yo, criaban seres humanos para venderlos. Entonces, por todas estas razones que estoy mencionando, los niños eran vistos de manera muy despectiva. Y por eso es que había ciertas ideas que se manejaban, como por ejemplo que el conversar con los niños era un vicio que llevaba a los seres humanos a la destrucción. O sea, así como lo está oyendo, que un adulto, si se ponía a platicar con un niño, era algo que lo llevaría a la destrucción al adulto. Y habían ideas tales como que hablar con un niño era algo tan inútil y tan nocivo como, por ejemplo, emborracharse todas las mañanas o andar en malas compañías que le llevarían a esta persona a la destrucción. Igual le llevaría a la destrucción el hecho de detenerse a platicar con un niño. Entonces, si las cosas eran así, ¿por qué las personas tenían niños? Bueno, en primer lugar, porque no sabían de qué manera no tenerlos, ¿no? Lo otro era porque tener niños era la manera en que una nación podía tener soldados para la guerra. Por eso es que el niño era más valorado que la niña, porque la niña nunca iba a ir a la guerra. Había un favoritismo por el varón. Y la idea era que los niños era como un mal que había que soportar mientras este niño crecía, se componía, se sanaba de su demencia, adquiría fuerzas y capacidades como adulto, y ya como adulto entonces tenía valor socialmente. La mujer ni siquiera como adulta alcanzaba valor, ni siquiera cuando se casaba, sino que era hasta el momento cuando tenía hijos. Porque cuando tenía hijos, entonces era que ella era aceptada
como parte de la familia de su esposo. Entonces, ella adquiría valor porque su esposo tenía valor y porque ella había logrado darle un hijo a su esposo. Ahí es donde ella era integrada como parte de la familia del hombre porque le había dado un heredero. Por eso usted puede entender la razón por la que en la Biblia la peor desgracia que uno encuentra es el hecho de una mujer estéril que no pueda tener hijos. Porque entonces ella nunca alcanzaba valor. Porque el valor lo alcanzaba, ya le dije, no al casarse, sino que al darle hijos. Pero si era estéril y no le podía dar hijos, entonces esa mujer iba a quedar sin valor para toda su vida. Entonces, en este panorama que le he dibujado, bueno, le voy a añadir otro elemento más. Incluso en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, es decir, en el hebreo y en el griego, los términos que se usan para niño y para esclavo son intercambiables. Es decir, que usted a un niño le podía llamar esclavo y era correcto. Y lo inverso también era razón, era valedero. Es decir, que a un esclavo, aunque fuera adulto, usted le podía llamar niño. Hay mucha diferencia entre un niño y un esclavo, ¿verdad? Pero ¿por qué para ellos y en los dos idiomas los términos eran intercambiables? Lo eran porque culturalmente era lo mismo. Ser niño o ser esclavo era lo mismo, era no tener ningún valor. Bueno, quizá podría, hermano, seguir mencionando algunos aspectos más, pero creo que lo que le he presentado hasta este momento a usted le da ya una idea que ser niño en la época de Jesús no era lo mejor. Como he dicho, era como un mal menor pero necesario que todas las personas tenían que vivir. Entonces, dentro de ese contexto, ahora usted puede entender qué era lo que ocurría, por ejemplo, en aquella ocasión cuando los niños venían a Jesús y los discípulos salieron para retirar a los niños, para que los niños no vinieran a Jesús. Y recuerda qué fue lo que Jesús dijo. Él dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso que Jesús estaba diciendo, hermano, era una bomba, porque a nadie en esa época se le ocurría que los niños pudieran llegar a ser, bueno, primero, si no se les consideraba humanos completos, menos se les iba a considerar como parte del pueblo de Dios. Jesús anunciaba el reino de Dios. Entonces, era una cuestión sorprendente para los discípulos que Jesús dijera que el reino también era para los niños. Y Jesús no está hablando de las nubes del cielo cuando mencionaba reino de Dios o reino de los cielos, que es el eufemismo que utiliza Mateo para evitar mencionar el nombre de Dios. Por eso no dice reino de Dios, dice reino de los cielos. Y como dice reino de los cielos, nosotros lo relacionamos con el cielo de nubes. Entonces decimos: Jesús lo que dijo es que los niños van para el cielo. No, Jesús lo que estaba diciendo es que los niños son recibidos en el reino de Dios o reino de los cielos igual que los adultos. ¿Y cómo es que los adultos entran en el reino de Dios o reino de los cielos? Por medio de la conversión y por medio del seguimiento del Señor Jesús. Pero para tener ese seguimiento del Señor Jesús es necesario estar con Él, y por eso Él dijo: déjenlos venir. Jesús lo que estaba haciendo
es darle valor y darle importancia a lo que nadie le daba importancia en la época. Lo mismo es lo que ocurre ahora en este pasaje. Dice que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y lo abrazó. Solamente ese gesto de cariño, solamente eso de poner a un niño en medio de ellos. Porque vea, aún hoy en día, en este siglo XXI en el que nos encontramos, cuando quizás algunas de las cosas o todas las que le he dicho a usted le resulten extrañas, y usted diga, bueno, qué salvajes eran en esa sociedad, ¿no?, que veían a los niños como que si fueran nada. Pero también nosotros debemos estar conscientes que aún hoy en día, ¿acaso no consideramos que es una mala educación que los niños estén donde los adultos están platicando? ¿Qué hace usted, que es padre o madre de familia, cuando llega una persona a visitarte? Llega a la visita, saluda y se acepta que salude al niño o a la niña, pero cuando ya se sientan a platicar, ¿qué le dice usted al niño, a su hijo o a su hija? Vaya a jugar por ahí, que voy a atender aquí al hermano o la hermana que ha venido. O algunos van más allá y le dicen, niño, no sea malcriado, no esté aquí, váyase allá a su cuarto o váyase a jugar al patio. ¿Qué le están diciendo? Que no esté en medio. Y Jesús lo que hizo fue lo contrario, traerlo en medio. ¿Por qué usted no quiere que esté en medio? Porque es solo un niño. Es decir, es lo mismo. No se valora al niño como un ser humano, sino que en ese caso como un estorbo, o incluso se toma como una falta de respeto. ¿Y en qué consiste la falta de respeto? En la presencia física del niño o de la niña. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué de malo tiene ese niño o esa niña para que le esté faltando el respeto solo porque una persona adulta ha llegado, porque los adultos están reunidos platicando? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Es que es malo ser niño? ¿O tiene lepra los niños? ¿O contagian de una enfermedad mortal? ¿Cuál es el problema? Entonces vea, no es solamente una cuestión de hace 20 siglos atrás. Hoy en día también se produce mucho desprecio y falta de valoración hacia los niños. Entonces Jesús lo que hizo fue ponerlo en medio y lo abrazó. Pero no solo lo abrazó, sino que dijo estas palabras que fueron sorprendentes dentro del contexto que le he explicado. El 37, Jesús dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Fíjese qué tremendo lo que está diciendo. O sea, el niño, que Pablo mismo dice que no se diferencia en nada del esclavo, es decir, no tiene ningún derecho ni protección legal de ningún tipo, porque no se diferencia del esclavo. Entonces, esa criatura que el ser humano había dejado marginada, sin derecho ninguno, sin aprecio ninguno, es el que Jesús está diciendo, el que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí. O sea, Jesús lo que está diciendo es, yo soy el niño, porque el que recibe al niño me recibe a mí. Entonces, el niño, Jesús lo tomó como un modelo de sí mismo, al decir, el que recibe a un niño me recibe a mí. Y si usted me pregunta, ¿cuál niño? Cualquier niño, cualquier niña. Y si usted me dice, pero mire, hay niños que son tremenditos y hay niñas que son tremenditas, claro que los hay, pero ¿por qué son así? Son así
Muchas veces porque no les han dado la atención que necesitan, el cariño que necesitan, la importancia que tienen. Y también se da otra cosa importante acá. Pero voy a comenzar por atrás. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, con una niña, cuando alguna vez platicamos con ellos, una de las preguntas que con mayor frecuencia el adulto le hace al niño o a la niña es la pregunta: ¿y qué te gustaría ser cuando seas grande? Y la gente espera que el niño diga: bueno, pues me gustaría ser policía, me gustaría ser bombero, me gustaría ser astronauta. Porque en cosas así piensan los niños. Pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Hay una prisa del adulto para que el niño deje de ser niño. Entonces no lo está animando a que viva su niñez, sino que está dirigiendo su mirada y sus intereses al futuro, a la vida adulta. ¿Qué harás o qué te gustaría hacer cuando seas grande? Es decir, no tiene valor como niño o como niña actualmente, sino que adquirirá valor cuando sea grande. Entonces, todo adulto espera que el niño deje de ser niño y se convierta en adulto. Solo Jesús es el que está diciendo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Es decir, Jesús lo que está haciendo es que, siendo él el adulto, está tomando al niño como parábola o figura de él. Y el niño no es parábola de nada, el niño es parábola del niño. Es decir, no hay parábola, ¿no? El niño es niño. Pero Jesús es el que está diciendo que es como recibirlo a él. Entonces, eso para los discípulos era, hermano, totalmente contrastante. Eso, hermano, es igual, poniendo un contraste en nuestra cultura, que un día nos encontráramos en algún lugar o aquí en la iglesia y yo lo saludo: ¿cómo ha estado, hermano, hermana? Y luego ya en medio de la plática yo vengo y le digo: mire, hermano, ¿y a usted qué le gustaría hacer cuando sea niño? Y hermana, ¿a usted qué le gustaría hacer cuando llegue a ser niña? Y le estoy hablando a una hermana de 60 años, ¿verdad? O sea, por eso le produce gracia, porque uno dice: bueno, ¿y eso cómo va a ser? Porque está contra los conceptos culturales que manejamos. Eso exactamente era lo que estaba ocurriendo cuando el Señor le dijo: el que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí. Pero en verdad, Dios sí espera que nosotros lleguemos a ser niños. Él lo puso como ideal. No en este pasaje, pero en los otros evangelios sí. Jesús dijo que aquel que no se hiciere como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, vea, Él está poniendo como condición para poder entrar en el reino de Dios, ser como niño. Dios sí espera que nosotros lleguemos a ser como niños. Entonces la pregunta: ¿a usted qué le gustaría ser cuando sea niño? No es disparate, no es chiste. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Los niños que se convierten en adultos tienen una facilidad, y es que el tiempo les ayuda. Cada año que pasa es un año que van dejando la infancia y se van convirtiendo en adultos. Pero los que ya somos adultos
no tenemos el tiempo a nuestro favor, porque puede pasar 1, 2, 3, 4, 5, y el paso del tiempo no nos hará niños. Como al niño el paso del tiempo sí lo hace adulto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace niños a los que ya somos adultos? No que pasen 10 años más, sino que lo que nos hace como niños es que podamos tomar para nosotros la vida y el modelo de Jesús, que aquí él se está comparando con un niño, al punto que dice: el que reciba a un niño me recibe a mí. Entonces, para el Señor, el tema de los niños era algo que estaba tan arraigado en su corazón. O sea, porque es claro, lo que él quería era darles valor, recibirlos. Y en el otro pasaje que lo vamos a ver, me parece que es en el siguiente capítulo, donde el Señor bendecía a los niños y ponía las manos sobre sus cabezas. Esas eran los rituales, llamémosle, que el padre hacía con sus hijos. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Estaba como adoptando a los niños como que si fueran sus propios hijos. Pero aquí es más, porque él está diciendo que los niños son él. Y por eso dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, al Padre. Y así como el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, de manera que, como lo dice las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, el que tiene al Hijo tiene al Padre. En el mismo sentido, Jesús ha dicho: el que recibe a un niño o el que recibe una niña me recibe a mí. Pero hay algo más. En el versículo 37, fíjese cómo dice: el que recibe en mi nombre, en mi nombre. No es recibir a niños y niñas solo por recibirlos, sino que, como él dijo, es recibirlos en su nombre. ¿Y qué significa en su nombre? Significa que lo hacemos en respuesta al hecho de habernos encontrado con Jesús. Es que vea, hablamos de orar en el nombre del Señor. Hablamos de echar fuera demonios en el nombre del Señor. Hablamos de sanar enfermos en el nombre del Señor. Es lo mismo, recibir niños en el nombre del Señor. ¿Y recibirlos de qué manera? Recibirlos como que si fueran hijos suyos. Y si uno se pregunta por qué Jesús estaba tan interesado en los niños, bueno, ya lo dijimos, porque ellos no eran valorados, eran despreciados, podían ser hasta asesinados, y eso no se consideraba un asesinato. Es decir, que la identificación de Jesús era con los más indefensos, con los más débiles, con los más vulnerables, al punto que dice: ellos soy yo, y de acuerdo a como tú les trates a ellos, me estarás tratando a mí. Si no los recibes, a mí no me recibes, y si los recibes a ellos, a mí me recibes. Hoy, hermanos, y volviendo ya a nuestro tiempo, pues nos encontramos en el siglo XXI. Y ahora usted sabe que se habla de los derechos de la niñez. En nuestro país hay una nueva ley que se llama la Ley de la Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, la famosa LEPINA, que precisamente lo que busca es eso, la protección integral
de niños y adolescentes. Hay instituciones, hay reglamentaciones legales que protegen al niño, y como la famosa Lepina lo dice, no solo lo hace objeto de ley, sino sujeto de ley. Lo cual significa que el niño no solamente es receptor de beneficios de una ley, sino que el niño mismo puede expresarse para pedir lo que él desea como elementos de protección y de defensa para él. Entonces, ya no se le ve como un animalito de laboratorio alrededor del cual uno le va a crear condiciones buenas para vivir, sino que hay que escuchar, es sujeto el niño o la niña, hay que oírlo. ¿Qué es lo que él desea o qué es lo que quiere? Ahí viene ya el adulto y dice, sí, pero si solo tiene 7 años, ¿qué va a decir? Él no sabe lo que le conviene o no le conviene. Entonces, la ley dice, no, él es sujeto, déjelo hablar, hay que oírlo, tiene valor lo que el niño dirá. Porque somos los adultos los que decimos, no, como niño, como niña no sabe lo que dice. Pero ¿se acuerda cuando usted tenía 7 años? ¿Verdad que sí le importaba a usted que tomaran en cuenta su decisión o sus palabras? O que por lo menos lo oyeran. Sí nos gustaba. Y hoy, ¿por qué no reconocerle eso a los niños? Pero a pesar de todas estas normativas, entidades que existen, los niños y niñas continúan siendo maltratados. No solo en nuestro país, en muchos países. Y entonces hay explotación laboral infantil, explotación sexual infantil, abuso sexual infantil, bueno, y una serie de esclavitud infantil. En el fondo, las cosas no han cambiado mucho. Hay países donde también a los niños se les asesina. Hay países en Sudamérica, últimamente ya no se ha dado mucho, pero hubo épocas en que habían personas armadas que se presentaban como escuadrones de limpieza social, le llamaban él. Y lo que hacían era salir por las calles y a los niños que viven en condición de calle simplemente los asesinaban. Porque querían deshacerse de ese cuadro feo en las ciudades. Bueno, uno podría decir, bueno, ese es un extremo. Pero la realidad diaria del niño es una realidad de desatención, de desprecio. Y voy a dar un paso más. Aún dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, al niño no se le ve bien. Por una razón sencilla, porque no es adulto. Y como no es adulto, entonces dice, bueno, hermanos, aquí pongamos sillas nuevas para que todos estemos cómodos. Y los niños, bueno, por ahí hay un cuartito, vayan a encerrarlos por allá. ¿Y quién va a atender a los niños? Ahí busquen otra muchachita, la que esté más grandecita, que tenga 13 o 14 años. Ella va a ser la maestra. Y la dejan de maestra, la pobre niña atendiendo a otros niños. ¿Pero por qué? Porque cuando ahí se recogió ofrenda, resulta que lo que se recogió fueron 50 centavos y 2 tuercas. Eso es lo que los niños dieron. Entonces no se les da dentro de las mismas iglesias el valor que deben tener. Siempre el último rincón es para ellos. Cuando algunos ministros enseñan las instalaciones, lo primero que hacen es llevarlo a uno al lugar de los adultos. Dice, mire, aquí nos estamos reuniendo, caben tantas personas, tenemos tantas sillas, queremos ampliar aquí o allá y vamos a cambiar el techo, en fin. Pero luego, si uno pregunta, ¿y los niños? Ah, ¿cómo no? Venga, aquí, del lado del sanitario, ahí atrás, en una bodeguita.
a veces sin piso, mal iluminado, pero como son niños. Pero eso responde a lo que Jesús nos está diciendo acá, cuando Él dijo: si lo reciben a ellos, me reciben a mí. Es que si Jesús viniera de manera literal, ¿verdad? Porque Él está aquí, pero me refiero que si Él viniera encarnado a nuestra iglesia, Él no vendría a congregarse aquí en el local de adultos, Él iría a la iglesia infantil, porque Él dice que los niños son Él. Entonces la pregunta sería: ¿cómo recibimos nosotros a los niños? Porque en la medida que le recibimos a ellos, así estamos tratando a Jesús. Hay cristianos que esto lo han entendido muy bien, y por eso es que hay organizaciones como Visión Mundial, por ejemplo, que se enfoca, bueno, de hecho, pues el lema de Visión Mundial dice: vida plena para los niños, vida en plenitud para los niños. Compasión Internacional se especializa en el trabajo de los niños. Su lema es: rescatando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Y hay otras organizaciones como Save the Children y otras que son ministerios cristianos que se enfocan en la atención de la niñez. Entonces le digo, son los que han entendido las palabras de Jesús. La pregunta ahora sería si nosotros lo hemos comprendido. Y no es solo lo que podamos hacer como iglesia, porque es fácil tirar el bulto a la iglesia y entonces decir: bueno, y entonces la iglesia, ¿qué está haciendo por los niños? Bueno, está bien, pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted qué hace? O a sus propios hijos, ¿qué participación les da? Platica con ellos, los presenta cuando usted se encuentra con otro adulto. Quiere el Señor que nosotros entendamos lo que Él dijo, que el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Lo que hagamos a los niños es a Jesús a quien se lo estamos haciendo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted comprenda el corazón de Jesús. Jesús se enfocó en los desprotegidos, en los olvidados, en los que nadie valoraba. Es decir, se enfocó en los niños y en las niñas. Por ese motivo yo quiero hoy invitar, si usted entiende que ese es el corazón de Jesús, y si creer en Jesús es vivir como Él vivió, ahora usted sabrá que el Evangelio es más que ir a una iglesia, que colgar una Biblia bajo el brazo. El Evangelio es ser como Jesús en el trato hacia los niños y aquellos a quienes no se les valora hoy en día. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que hoy necesita creer en este Hijo de Dios para seguirlo e imitarlo, entonces yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie y con eso usted expresa su deseo de recibir al Hijo de Dios. ¿Necesita venir? Póngase en pie. Aquí es donde Jesús dijo: el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces hoy es cuando debemos ser como niños, y siendo como niños, venir ante el Hijo de Dios para decirle: yo quiero entregarme a ti.
¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Vamos a orar. Aquí hay una persona que pasa. Dios le bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir, puede ponerse en pie en el lugar donde se encuentra con toda confianza. Póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo, amiga que necesita hacerlo? Le invito para que venga el Hijo de Dios. Hay otra persona. También si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, reiniciar su vida con el Señor, póngase en pie también para que oremos por usted. ¿Hay algún hermano, hermana? Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. De este lado también hay un joven que pasa, bienvenido. Alguien más que necesita venir. Venga para reconciliarse con el Señor y para comenzar una nueva vida, una nueva etapa en su vida a partir del día de hoy. ¿Alguien más? Voy a finalizar ahora, hago la última invitación. Si hay otra persona que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Y esta es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros, reciba a Jesús como su Salvador, ore con nosotros. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como por aquellas que a través de radio o televisión están abriendo sus corazones para entregarse a ti, para recibirte como Salvador. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú les transformes, les cambies y ayúdanos a todos tus hijos a que vivamos como tu Hijo Jesús lo hizo, siguiendo el modelo que Él inició. Permítenos, Padre, vivir imitando a tu Hijo y recibiendo a los niños y niñas, porque en ese niño, en esa niña que recibimos a tu Hijo Jesús. Y el que recibe a tu Hijo te recibe a ti. Ayúdanos a amarlos, a protegerlos, a defenderlos, a abogar por ellos. Y de esa manera nos estaremos colocando en la línea de tu amor por los niños. Que podamos así estar en tu corazón y expresar los anhelos de tu corazón. Por Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.